Seguimos, tenemos muchísimo por hablar y tenemos muchísimo por hablar con Fernando Iglesias. Te saludo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Echando fuego por la boca. ¿Pero vos considerás que fue una metáfora exagerada? Y sí. Lo discutimos después de las 11, si querés. No, está bien, está bien. Ahora vamos a hacer un análisis semiótico y un análisis del discurso de los tweets de Fernando Iglesias. Los ¿Les chicos parece me bien? van a escapar por la calle. No igual sé, mejor la que gente sea se por la asusta. boca. Arranquemos con los tweets, salgamos de acá. Sí, recordemos primero una cuestión. El tema del día hoy tiene que ver con la economía y tiene que ver con algo que no nos gusta a los periodistas, que es la no noticia. Pero esta vez la no noticia es importante. Y es que Guzmán y Alberto Fernández hicieron una gran puesta en escena para anunciar nada, para anunciar que no hay acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina no tiene la plata que se necesita para pagarle al fondo. Sí o sí necesita un acuerdo. Acá la duda que tenemos es, ¿no hay acuerdo o es jugada preparada? Nos están engañando a todos y esto ya se cerró y después se quieren presentar como, me siento un poco más cool diciendo esto, los campeones del mundo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Veamos algún tuit de Fernando y empezamos a charlar. Yo lo leo. No pueden convencer a la vicepresidenta, pero la culpa de que no se cierre con el FMI es de los Estados Unidos y de los gobernadores de la oposición. El peronismo siempre se supera. A ver, yo creo que esto necesita traducción, Fernando. Contanos. Y toda la polémica hoy a la tarde fue sobre si iban los gobernadores de la oposición, ¿no? Digo, estaba el presidente. ¿Estaba la vicepresidenta? No estaba. Cuando cierren el acuerdo, ¿a dónde lo van a mandar? Al Congreso. ¿Estaba el presidente del bloque del Frente de Todos en el Congreso, Máximo Kirchner? No estaba. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos responsabilidad cuando es evidente que si hay una oposición a que se cierre el acuerdo con el FMI es del kirchnerismo? Digo, ¿cómo no podemos comer semejante caramelo cuando es tan evidente la cosa? El problema que tienen ellos es que no tienen cerrado el frente interno, y cuando digo el frente interno me refiero al frente interno del Frente de Todos. Ese es el problema. Y si ellos quieren acordar con el FMI, la tienen re fácil. Tienen que hacer todas las cosas que no hacen, mientras hacen estas payasadas mediáticas como la que armaron hoy. Tienen que hacer, primero, un plan económico, que no tienen. Segundo, tienen que hacer un plan económico razonable. Todas las cosas que están haciendo en economía son completamente irracionales. Pan para hoy, hambre para mañana. Tercero, tienen que convencer a la vicepresidenta de la Nación y al kirchnerismo. Y después tienen que cerrar con el FMI o tener un marco de acuerdo y lo tienen que llevar al Congreso. Es bien sencillito. ¿Están haciendo alguna de todas esas cosas? No. Lo que hacen son estas movidas mediáticas que lo único que sirven es para tratar de para hacer lo único que saben hacer bien, que es propaganda. Sí. Lo único que saben hacer es Quedan propaganda. 2 meses para todo eso. Hoy hubo algo disruptivo. Vos decís que es poco, perdóname. Claro, para todo eso que vos dijiste, quedan 2 meses. Bueno, que yo te avise el de Sarasa Guzmán, que sigue con su Sarasa. Ahora, pongámonos ¿no? serios. ¿Usted Claro. tiene la expectativa de que el gobierno presente un plan, un programa económico? Silencio de radio. No, Guzmán al principio dijo que no iba a presentar un nuevo presupuesto en el mes de marzo. A mi criterio debería presentar un nuevo presupuesto en el mes de marzo que se apruebe en el Congreso de la Nación y después llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en relación a un presupuesto. Argentina no tiene un sendero. Hoy no sabés cuál va a ser la inflación el año que viene, cuál va a ser el crecimiento del Producto Bruto Interno, cuál va a ser el déficit fiscal. No se sabe. Imposible planificar así. Y una empresa tampoco puede proyectar nada porque no se sabe. Empresas quedan cada vez menos. Fernando. Sí, esa es una dificultad que tuvimos también nosotros con respecto a que preveímos cosas que después no sucedieron, eso es cierto, pero teníamos un plan, teníamos una dirección, es decir, a nosotros nos pueden decir muchísimas cosas, pero está claro que el país, ¿para dónde iba el país? El país iba hacia un país integrado al mundo, con relaciones internacionales fuertes, sobre todo con los países democráticos, un país basado en el trabajo, un país donde me gustó mucho una frase que dijo Santilli en la campaña, nuestro programa es fácil, los padres trabajan, los hijos van a la escuela, los chorros en la cárcel. Me parece que es todo un programa de gobierno. Es decir, nosotros podemos haber cometido errores, pero estaba muy claro hacia dónde estábamos llevando el país. Después está claro, podemos haber cometido errores, quizás merecíamos seguir 4 años más, quizás no, la gente jugó que no, pero lo que está claro es que este gobierno está completamente a la deriva y que lo único que está tratando, y me parece que cada día es más claro, es de llevar todo esto, es decir, seguir recauchutando la goma, ¿no? Cepos, subsidios, cierre de exportaciones, veda a la exportación de carne, o sea, todas estas medidas que tienen un solo objetivo, llegar al 2023 sin que explote y que le explote al próximo.
Me parece que eso es lo que está haciendo el gobierno. Y me parece que es lo peor que puede pasar, ¿no? Fernando, Porque, la verdad, Fer, te quiero preguntar algo con respecto a algo que dijiste que hoy es también, lo acabamos de decir, hoy también tuiteaste con respecto a eso, que es Gerardo Morales. Hoy Gerardo Morales salió diciendo, no, bueno, vos recién dijiste la responsabilidad de cerrar el acuerdo con el fondo es del kirchnerismo, lo cual es verdad. Pero hoy Morales dijo otra cosa, dijo, nosotros tomamos el préstamo y tenemos que ir a la reunión a la cual nos está convocando nosotros Guzmán. ¿Qué generamos pensás? la deuda, dijo, un verbo parecido, ¿no? Sí, Dijo, sí. Bueno, A ver, lo vemos, Generamos la deuda. Claro, generamos la deuda. Lo vemos Sí. para que no nos lo cuente. Ahí estamos, desde el crédito del FMI 2018 contrajimos la deuda. hasta el final de mandato de Mauricio Macri, la deuda total bajó. Los fondos se usaron no para pagar deuda que estaba a mayor interés. No contrajimos la deuda. El ignorante no es para mí, no es para ignorante, Morales. claro. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá. Bueno, ignorante quizás es una palabra fuerte, pero en el sentido de que ignora una cosa básica. Nosotros no contrajimos la deuda. Cuando vos comparas, el crédito del FMI entró en el año 2018. En el año, cuando nos fuimos del gobierno, la deuda pública argentina total no solo no había subido, había bajado. O sea, entraron Sí. 50.000 millones de dólares, ponele más o menos, y la deuda bajó. ¿Cómo puede ser que baje la deuda? Es muy simple, porque usaste esa plata y más para pagar deuda. Es decir, si yo tengo una deuda con el carnicero, con el almacenero, ¿verdad?, que son 50.000 millones de dólares, voy al banco, pido 50.000 millones de dólares prestados y después la deuda es cero, es porque usé la deuda que Pero tomé Morales, con el yo no FMI. creo que Morales sea tan ignorante porque es gobernador de una Bueno, no provincia sé, eso lo argentina. tendrá que contestar él, No, pero no lo déjame sé, terminar no el lo argumento, sé. Pablo, porque es Contestó importante. él, después te voy a Es decir qué. bajó la deuda porque la deuda, lo que se tomó del FMI se utilizó para pagar deuda. Por lo tanto, nosotros no contrajimos la deuda. Nosotros tuvimos que enfrentar una deuda que nos dejaron, que los 2 primeros años de gobierno, y esto lo demostró muy bien Prat Gay, era mayor que la que nosotros le Fernando, dejamos a ustedes ellos. contrajeron una deuda muy visible con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Néstor Kirchner había preferido pagarle al fondo y endeudarse con Chávez a una tasa mucho más alta. Claro, Néstor Kirchner hacía mal las cuentas, pero era vivo políticamente. Usted tiene acá un elefante que es Fondo Monetario Internacional, que encima tiene mala prensa en la Argentina. Bueno, yo creo que es hora de que empecemos a terminar con estos mitos. La verdad, hoy otra de las zarazas de Guzmán es que la deuda con el fondo es la peor. ¿Por qué es la peor? Si es la tasa menor. Si no te pueden declarar en default, si son otros países, el Fondo Monetario Internacional está formado por toda una serie de países. Entonces no solamente no es la peor, sino que es la mejor deuda porque está en una tasa menor. Entonces, ¿Ustedes sí. convalidan la tesis de Alberto Fernández que la deuda con el Fondo Monetario Internacional no le permitió después a Argentina salir a los mercados internacionales de deuda, es decir, al no volver a ser tomador de deuda para poder pagarla? bien, empecemos por el principio. Ellos nos dejaron en default. Es absurdo que un gobierno que está haciendo todo mal, pero que en la peor de las circunstancias, lo peor que va a pasar es que esté en default, se queje cuando ellos nos dejaron en default. Digo, nadie le recuerda nunca esto a estos muchachos. Qué terrible, la oposición nos va a llevar al default, mientras no pueden cerrar con la vicepresidenta. Ellos nos dejaron en default, tuvimos que salir del default y nos dejaron una deuda a pagar en los 2 primeros años que era bien mayor de la que ellos... ¿Vos pensás Pero que eso la Argentina estuvo va al bien, default de vuelta? Fernando, ¿estuvo bien explicado esto? ¿Vos pensás que...? Bueno, ahí hay un problema. Yo lo he escrito y desarrollado hasta Sí, lo teóricamente en mi último libro. Yo creo que nosotros tuvimos un serio déficit en el tema del relato. Es decir, no pudimos explicar cómo eran las cosas y nos quedamos, confiamos injustificadamente en la teoría Durán-Barbista de que lo único que contaba era el metro cuadrado, y cuando el metro cuadrado falló, porque suele fallar, nos quedamos sin metro cuadrado y sin Fernando, ¿vos pensás que la una Argentina... narrativa para la gente que no entendía por qué estaba pasando Fernando, eso. ¿vos Porque pensás no se que lo la habían Argentina va al explicado. default de vuelta? Mirá, el otro día terminé ahora de escribir una tesis con la que aprobé una magistratura y me encontré con unas cosas muy interesantes. ¿Vos sabés cuál fue el primer default de la Argentina en el siglo XX? ¿Qué año? No me lo acuerdo. 1950. O sea, la Argentina no tenía default desde 1890, Pellegrini, 60 años sin default. Llegaron los muchachos con las mejores como el precios de los commodities de la historia hasta ese momento, las reservas del Banco Central, que no se podía caminar por los pasillos, en 4 años de días más felices, default en 1950, y de ahí no paramos. Ni bien creado el fondo. Ni bien, Creador es fondo. más, ellos dicen, no, pero el fondo
solamente fueron la revolución fusiladora, la revolución libertadora, fue la que nos metió en el fondo. Es cierto porque Perón, el gobierno de Perón, se propuso para entrar en el FMI y el FMI no lo aceptó porque lo consideraba un gobierno fascista. Está en los documentos. Ahora, dijiste algo que no quiero dejar pasar. Dijiste que el gobierno está postergando, parchando, para que al próximo gobierno le exploten estas bombas. ¿Vos pensás que ellos no confían en una reelección de Fernández o en un gobierno peronista? Mira, hicieron lo mismo en el 2015 con Scioli. ¿Vos te acordás de eso, no? También, todas las medidas que tomaron el último año fueron todas medidas para evitar el estallido de la bomba, que es el peor escenario para el país y para ellos, y ver qué pasa. Después vemos qué pasa, que es lo que hacen siempre. Y si nos toca volver, bueno, vemos qué pasa, pero claramente ese es el proyecto. Y el otro proyecto muy claro, que me parece que cada vez queda más claro, es que ellos se han constituido como la representación política de lo que yo llamo la patria subsidiada. Ellos representan a los ciudadanos subsidiados, a las provincias subsidiadas, a los sectores económicos subsidiados, a todos los que viven colgados del país productivo. Y a medida que avanza la destrucción económica, sus sectores se fortalecen y los sectores que apoyan en general a la oposición se debilitan. Entonces, no les importa, no es que tienen un gran problema para que el país vaya adelante. Tienen un programa de poder, que es lo único que quieren. Fernando, ya que te tenemos acá, te quiero aprovechar para que nos traduzcas otro tuit tuyo. ¿Te parece bien? A ver, lo vemos. Entonces, ahí está. Bajar impuestos nunca, me encanta, bajar impuestos nunca es populista. Presentar un plan económico que lo permita es responsabilidad del Ejecutivo, no del Congreso ni de la oposición. Nuestro proyecto de rebaja del IVA tiene el valor de indicar una dirección. Discutamos el resto en la comisión y el recinto. Proyecto que por otra parte es de autoría de Gerardo Milman, que estuvo recién con nosotros, y además lleva la firma de un tal Javier Milei, ¿no? Yo me he peleado bastante con Javier, pero... Doy fe, fui testigo muchas veces. No, Fer peleándose, no. Pero en el aspecto económico, en general estoy de acuerdo con... La Argentina necesita una revolución liberal, para llamarla así. Podemos discutir en otros países, pero la Argentina tiene que ir para una economía que privilegie el sector privado, que baje los impuestos, que termine con un gasto fiscal completamente desorbitado. Bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Y el tuit está puesto porque cuando Gerardo presentó el proyecto y nosotros lo firmamos, salieron muchos críticos, algunos economistas, Kachanowski y varios nos salieron. Maxi Ferraro también. Ferraro dijo cívica. Populismo. Digo, no es populismo. A ver, un proyecto de ley es un proyecto de ley. No es una ley ni un decreto que se va a aplicar mañana. Es una forma, sobre todo. ¿A vos te gustaría que se apruebe, me imagino? A mí me gustaría que se apruebe y me parece que eso tiene que pasar toda una serie de procesos. Va al recinto. Sí. Es decir, porque dicen, ¿y de dónde va a salir la plata? Bueno, eso no entra en el proyecto de ley si alguien conocida de técnica legislativa, ese no es habrá otros proyectos. ¿No sos una especie de Ofelia Fernández al revés? ¿Por qué? Porque Ofelia te dice, sabía que te estaba buscando, te encontré. Vieron que ahora sí va a echar fuego por la boca. Ofelia Fernández dice, bueno, vamos a regalar protectores solares y no importa quién los paga. Bueno, vamos a bajar impuestos ahora, no importa de dónde se ajusta. No, por eso yo digo que nuestra responsabilidad es parlamentaria. Después es el gobierno el que tiene que ver de dónde saca, dónde disminuye el gasto fiscal y dónde hacen entrar en razones a una economía que está fuera de razonabilidad. Nuestra función es como oposición es indicar un camino, que lo dijimos en campaña, que es no a votar más impuestos, no al aumento de impuestos, sí a la baja de impuestos. Este es un proyecto de tantos. Y después será cuestión de discutirlo en el Congreso y de encontrar proyectos complementarios que vean de dónde recluir el Fernando, si hay un impuesto a la herencia... No entra todo. Cierro con esto. Me parece que hay gente que no razona que un proyecto de ley no es un plan económico y ni tiene la oposición la responsabilidad de establecer desde un proyecto de ley un plan económico general. Déjame ser un poco populista al revés, pero si alguien baja a 18% del IVA... medio que va a tener un monumento. Damián. No. Impuesto a la herencia, ingresos brutos, impuesto a los sellos, eso se viene. En contra de todo eso. En contra de todo eso, tenemos un compromiso muy claro. Lo dijimos con toda claridad durante la campaña y lo vamos a sostener. ¿En bloque? Sí, yo confío en que sí. Es más, la declaración de los gobernadores radicales. A mí no me gustó que los gobernadores radicales fueran
a la reunión del pacto fiscal, pero les reconozco que dijeron lo más importante, que es no vamos a subir impuestos y yo estoy seguro que lo van a cumplir. Nosotros vamos a Fernando, vigilar. ahora, vos, digamos, tradicionalmente tenés una postura antiperonista, tenés muchos fans a partir de eso, pero dentro de la coalición, bueno, recién vos dijiste que el default empezó con el peronismo, ¿no? Arrancó Sí. o asociaste el peronismo con el default. Dentro de Juntos tenés a Larreta, que quiere incorporar más peronistas, a Santilli, que es filoperonista, a Cristian Ritondo. Digo, esta posición tuya, A Pichetto. ¿es un problema o se puede Mirá, amalgamar? Yo para empezar no soy portero, no me voy a parar en la puerta de Cambiemos a pedir credenciales a nadie. Creo que es la declaración del Pato programa Vica. esa. Ahora- No sos Pato Vica. Claro. Segundo, está muy bien que ellos entren. Es más, muchos entran cantando la marcha peronista, está muy bien. Libres ellos de cantar la marcha peronista, libre yo de criticar el peronismo, ¿no? Pero ¿cuál es tu límite? A ver, a Pichetto lo aceptaste. Por supuesto, mi límite es ese. Nosotros son todos bienvenidos siempre que compartan los valores y los principios y tengan un currículum y no un ¿Un prontuario. Infrane es bienvenido? A ver, ¿Un Capitaniche es bienvenido? no escuchaste la parte final. A ver, repetímela. Siempre que tengan currículum y no prontuario. Y además, son ¿Un todos... Massa es bienvenido? Los peronistas son bienvenidos. No me Massa. hagas... ¿Cómo que no? Me parece que es un sujeto prontuariado, fuertemente prontuariado. Otro Ayer título, Margarita mirá. Stolbizer decía que no tenía. Fernando Bueno, que Luco, esté muy bien. Prontuariado. Digo, nosotros son bienvenidos, por lo menos por mí, todos los peronistas, pero nosotros no somos el PJ, ¿no? Entonces, como no somos el PJ, existe libertad interna para que ellos canten la marchita y para que yo diga las cosas que me parecen del Quiero peronismo. seguir con la colección de tweets. Ahora me envalentoné, voy a seguir hasta las 11. A ver, sigamos con la colección de tweets de Fernando Iglesias, que los podrías recopilar y hacer un libro. Si querés te lo edito, Fernando. Estoy en contra de la reelección de intendentes bonaerenses y del pacto fiscal con suba de impuestos, palito para quién, no son trivialidades, sino una parte importante de nuestros valores republicanos y del compromiso electoral con nuestros votantes. ¿Vos harías campaña con un intendente que va por la reelección por este cambio que hizo la legislatura bonaerense? Lo dije en otro tuit con toda claridad. No voy a hacer, es más, muchas veces cuando llega el momento de la campaña, como tengo una cierta presencia, me llaman de las intendencias, vení que la campaña, danos una... Te leí, cierto. Yo he hecho campaña durante el 2017, el 2019 y el 2021, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. No pienso apoyar ningún intendente que se preste a una tercera reelección. Y me gustaría que salieran varios de los nuestros que justificaron el voto en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, en el hecho de que la ley anterior era muy mala Sí. y permitía la reelección y esta no, me parece muy bien. Ok, de acuerdo, eso tenía que estar acompañado por la declaración de nuestros intendentes que van por el segundo mandato diciendo no nos vamos a presentar al tercero. Ahora- Si se presentan, yo voy a estar en contra. Hubo mucho enojo con la actitud de los diputados que se fueron de viaje, que no estuvieron en el Congreso. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Digo, me parece que la gente tiene la paciencia cada vez más cortita. La gente tiene muchísima razón en estar enojada y en tener la mecha corta con estas cosas. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero quiero decir que no somos todos iguales. Yo, el día de la sesión de presupuesto, cuando terminó, fui, me di una ducha, tomé el traje que me había envidiado quien en ese momento era mi novia, me lo puse y me fui a casar, llegué 15 minutos antes. mirá. Y no me fui de luna de miel. Bueno. No me fui de luna de miel porque había sesión después. Digo, no lo digo para ponerme yo en un... Digo, no somos todo lo mismo y 2 diputados en un bloque de 116 son una pequeñísima minoría. De todas maneras, entiendo perfectamente el enojo de la gente y espero que hagamos la cosa con más responsabilidad. Se había planteado que renunciaran y finalmente esa idea no prosperó. Cuando vuelvan lo hablaremos en el bloque. Ah, o sea que todavía no perdonaste. Todavía no perdonaste. Yo estoy eso. enojado también, entiendo el enojo de la gente. Fernando, quiero seguir Espero hablando- las explicaciones que sean buenas. Quiero seguir hablando en unos minutitos con vos, si nos esperás, pero también ahora vamos a charlar sobre un tema que cruza esta Argentina alocada y muchas veces incomprensible.